Muy buenos días. En la presente grabación vamos a presentar una exposición relacionada con el experimento de inducción magnética, específicamente la ley de Faraday, en el cual vamos a realizar una serie de pasos explicando, dando un procedimiento y después una respectiva conclusión. Nuestro grupo es el grupo número 2 de física electromagnética. Vamos a presentar los compañeros Diego Angarita, Will Uribe, Jaime Guzmán, Jesús Rivera y mi persona, Camilo Mulford. A continuación, el compañero Will Uribe va a realizar una pequeña introducción sobre lo que es la ley de Faraday. Bueno, para empezar, la ley de Faraday existe en que una corriente que circula en un conductor puede generar un campo magnético y a su vez el campo magnético puede generar o inducir corrientes en otro conductor que estén cerca. El principio de Faraday, y en base a él se han descubierto muchos descubrimientos a lo largo de la historia. Uno de estos ha sido el motor de inducción electromagnética, en el cual cuando cierta una corriente eléctrica en el rotor de dicho motor, este a su vez produce un campo magnético que genera o induce una corriente eléctrica en el estator de un motor, que también genera un campo magnético, lo cual produce la rotación de dicho motor. Entonces, el fenómeno de la inducción electromagnética consiste en eso, en que una corriente eléctrica variable en el tiempo, cuando se desplaza por un conductor, alrededor de dicho conductor se genera un campo magnético que si alrededor a otro conductor puede inducirse una corriente en un conductor que esté cerca, sin necesidad de que haya contacto entre conductores. Entonces aquí más adelante viene explicando al compañero Diego lo que es un pequeño experimento que nosotros planeamos para entender mejor el tema. No, para entender un poco mejor lo que acaba de explicar mi compañero Will, se realizó un pequeño montaje de un circuito que consta de una batería de 10 voltios, un interruptor y tenemos un transformador que, como podemos observar en la imagen, el transformador se encuentra o en sus caras laterales podemos encontrar que unos embobinados. Podemos ver que el embobinado de la parte izquierda va a ser el embobinado de entrada, que es por donde va a circular la corriente de la fuente de los 10 voltios, y el embobinado de la parte derecha va a ser el embobinado de salida de la corriente que nos lleva a la fuente. Algo que se puede decir es que el embobinado de la parte de salida se puede variar, ya que, como se explicó anteriormente, esto puede variar de acuerdo al número de vueltas o puede variar también al área que puede generar. También tendremos un multímetro que nos ayudará a identificar qué tanto ha variado el voltaje de acuerdo a las vueltas que posee el embobinado en la parte de salida. A continuación, mi compañero Jaime. Bueno, ahora vamos a pasar a la toma de datos. Para la toma de datos hay que tener en cuenta que el voltaje va a permanecer constante en todo el experimento o en toda la simulación. Va a permanecer constante el voltaje y el embobinado número 1 o el primer embobinado. Ahora, la proporción entre el embobinado 1 y el embobinado 2
va a cambiar y va a tener una diferencia de 0.5 en el aumento del embobinado número 2. ¿Listo? Ahora, a medida que el embobinado número 2 va a ir aumentando en ese 0.5, empezando desde 1, vamos viendo el cambio de voltaje que nos va arrojando. ¿Listo? Así como vamos viendo, va pasando de 1 a 1.5, a 2, 2.5 y así sucesivamente hasta llegar hasta 5. Ya a llegar a 5, que sería la proporción de comparación entre los embobinados. Vamos viendo los diferentes voltajes que nos va arrojando, los voltajes de salida. Entonces, estos datos los tabulamos y los graficamos en esta parte de acá en Excel. Ahí lo tenemos el embobinado 2 y las proporciones, como ya les comentaba, un aumento de 0.5, empezando desde 1, los distintos voltajes de salida que vamos teniendo. Y como ya les había comentado, el embobinado 1 es constante, el voltaje de entrada, que es de 10 voltios, también es constante, y esto nos da la siguiente gráfica, ya que es del voltaje 2 o voltaje de salida versus el embobinado 2, nos da una pendiente totalmente recta, que eso nos indica que el voltaje va cambiando o es directamente proporcional al embobinador, es decir, el aumento es comparable o es directamente proporcional, como me había dicho, al embobinador. Eso sería todo en cuanto a la toma de datos y bueno, ahora pasemos a la parte de conclusiones con nuestro compañero Jesús Rivera. Bueno, se pudo concluir que a partir de la gráfica hay una proporcionalidad entre el embobinado 2 y el voltaje de salida, puesto a que mayor número de vueltas en el embobinado de salida y manteniendo constante el voltaje y el embobinado de entrada, entonces el voltaje de salida incrementará a medida que vamos aumentando la cantidad de vueltas de el embobinado número 2. Y esto fue todo.